¿Alguna vez sentiste que había algo más allá de lo que los ojos pueden ver? Un susurro en medio del silencio. Una sensación que no podés explicar, pero que sabes que es real. Hoy vas a escuchar revelaciones que Chico Xavier no se atrevió a publicar en vida. Palabras guardadas por décadas, ocultas en cuadernos personales, destinadas a despertar justo en este momento, cuando millones buscan respuestas, consuelo y sentido. Este no es un video más. Es un puente entre lo visible y lo invisible. Y si estás aquí, es porque algo dentro de ti está listo para recordar lo que siempre supiste en lo más profundo. Así que quédate hasta el final. Te prometo que lo que vas a descubrir no solo cambiará tu forma de ver la muerte, cambiará tu forma de vivir. Y si en algún momento este mensaje toca tu corazón, suscríbete al canal y comparte este video con alguien que lo necesite. Porque hay palabras que no se hicieron para convencer, sino para despertar. Durante décadas, Chico Xavier guardó en silencio verdades que desafiaban la comprensión de su época. Este médium, tan querido en Brasil por sus mensajes de esperanza y consuelo, también fue portador de conocimientos espirituales que incluso los más estudiosos preferían no tocar. Su cuaderno de anotaciones esconde relatos intensos, visiones que él mismo eligió no compartir públicamente mientras vivía. Decía que eran revelaciones adelantadas a su tiempo, y que el mundo aún no estaba preparado para escucharlas. Todavía no es el momento, habría confiado a un amigo cercano. Sin embargo, el tiempo pasó. La conciencia colectiva se ha expandido, y cada vez más personas sienten una inquietud espiritual que las impulsa a buscar respuestas más allá de lo visible. En este nuevo despertar, muchas de esas verdades comienzan a surgir desde el silencio, como luces suaves que atraviesan la niebla de la incertidumbre. Uno de los mensajes más poderosos que emergen de ese legado oculto es sencillo pero radical. La existencia continúa tras la muerte, y lo que nos espera más allá no es un mito, sino una realidad profunda que aún desconocemos. Chico Xavier no solo creía en esta continuidad, la vivenciaba con una claridad impactante. Decía haber presenciado, mucho antes de que el tema fuera común, un futuro donde la humanidad, sumida en caos, miedo y vacío espiritual, comenzaría a mirar hacia lo invisible en busca de consuelo. Y no hablaba en parábolas ni con simbolismos vagos. Sus descripciones eran tan detalladas que rozaban lo documental. En una de sus experiencias más íntimas, relató cómo el alma, al separarse del cuerpo físico, es recibida por presencias llenas de ternura. Espíritus benévolos que acompañan ese momento de transición, donde los lazos invisibles con los seres queridos que aún viven siguen presentes, como hilos de afecto que no se rompen con el último aliento. Contaba que no todas las almas cruzan con facilidad. Algunas, atrapadas por emociones densas como la culpa o el apego, permanecen confundidas, mientras que otras, en paz, atraviesan el umbral con la ligereza de quien regresa al hogar tras una larga travesía. Esta información, guardada con celo durante años, no fue escondida por miedo o ego, fue resguardada por respeto. Chico sabía que cada alma tiene su propio ritmo para despertar, y si estás aquí ahora, no es por casualidad. Quizá, en algún rincón de tu ser, ya intuyes que hay algo más, algo que no puede ser explicado solo con lógica. Tal vez lo has sentido en el silencio de la noche, cuando todo calla menos el alma. Por eso, quédate hasta el final de este video. No estás ante una doctrina impuesta, sino ante una experiencia vivida por alguien que dedicó su existencia a ayudar a los demás a comprender el otro lado de la vida. Lo que vas a descubrir no es teoría, es testimonio. Y conforme avancemos por las páginas secretas que Chico escribió, notarás que también dentro de ti comienza a despertar algo olvidado, porque, en el fondo, todos sentimos que morir no es desaparecer, es transformarse. En estados de profunda mediumnidad, Chico decía ser guiado por inteligencias superiores a lugares que no pueden describirse con palabras comunes. Relataba haber conocido ciudades espirituales, espacios donde el conocimiento, la solidaridad,
y el afecto se viven con más intensidad que en la vida terrenal. Afirmaba que el alma no llega perdida al otro plano. Muchas veces ya está siendo preparada mucho antes del desencarne, y que cada emoción, cada pensamiento, cada decisión influye en el tipo de bienvenida que se recibirá al otro lado. La muerte, en su visión, no es un final, es el paso hacia otra realidad, tan legítima como esta, pero regida por leyes distintas, y, aún así, con el mismo propósito: evolucionar espiritualmente. Estos relatos no fueron leídos en conferencias ni difundidos en libros durante su vida. Fueron escritos a mano, conservados y compartidos con discreción, confiados apenas a personas cercanas que comprendían el valor de lo que se decía. Hoy, esas palabras llegan a ti no como una revelación sensacionalista, sino como un llamado sutil, una invitación a recordar lo que siempre estuvo dentro de ti. ¿Y por qué no hizo públicas estas visiones en su momento? Porque Chico temía que fueran malinterpretadas, usadas fuera de contexto, o convertidas en espectáculo. Prefería el silencio humilde a la exposición vacía. Pero los tiempos cambiaron. El dolor colectivo despertó una búsqueda masiva de significado, y como si un velo comenzara a retirarse lentamente, muchos están preparados para ver lo que antes no podían soportar. Esas hojas escritas en soledad, como si fueran cartas al futuro, hoy se abren como cofres llenos de sabiduría. En una de esas psicografías jamás publicadas, Chico describió una vivencia fuera del cuerpo que tuvo en una noche silenciosa. Fue llevado a un extenso valle donde miles de espíritus se desplazaban con lentitud, como si acabaran de despertar de un sueño profundo. Su guía espiritual le explicó que se trataba de una zona de ajuste, una especie de sala de adaptación donde las almas se aclimatan tras dejar la vida física. En ese lugar había llanto, sí, pero también reencuentros emocionantes. Familiares ya fallecidos acudían a recibir a los recién llegados, ofreciendo consuelo, explicaciones y cariño. Chico recordaba especialmente los ojos de una mujer que acababa de abrazar a su hijo, perdido décadas atrás. Esa mirada, dijo, contenía más verdad que cualquier palabra pronunciada en la tierra. En otro pasaje, aún más revelador, Chico sostenía que muchos de los sueños en los que reencontramos a seres queridos que ya partieron no son simples construcciones mentales, son encuentros reales, experiencias en las que nuestro espíritu se libera parcialmente del cuerpo y accede, mientras dormimos, a regiones que vibran en sintonía con nuestro estado emocional. Allí nos reunimos con aquellos que amamos, recibimos orientaciones, y en ocasiones hacemos promesas de cambio que olvidamos al despertar, pero que dejan una huella en nuestro interior. Por eso, algunas mañanas amanecemos con una extraña melancolía, o con una paz que no sabemos explicar. Para Chico, el plano espiritual no está lejos, está aquí, todo el tiempo. Es nuestra percepción limitada la que nos impide verlo. En otra de sus confidencias, habló sobre el instante exacto del fallecimiento. Contrario a lo que muchos piensan, ese momento puede ser profundamente tranquilo. El alma, al desligarse del cuerpo, siente una especie de flotación suave, como si fuera envuelta por una corriente cálida de ternura. Entidades que él llamaba hermanos mayores se aproximan con respeto, acogen, orientan y conducen con delicadeza al nuevo estado. Pero no todas las partidas son así. Algunas almas que desencarnan en estados de agitación, odio o apego excesivo pueden enfrentar desorientación, confusión o una sensación de estar atrapadas entre dos realidades. Para ellas, Chico aseguraba que la asistencia espiritual es aún más intensa, porque el amor superior jamás abandona a quien sufre. Estos relatos no eran invención, eran vivencias que él compartía solo con quienes sabían escuchar con el alma, porque temía ser malinterpretado, tergiversado o acusado de fantasioso. Pero lo que entonces parecía extraño, hoy encuentra eco en cientos de testimonios de personas que vivieron experiencias cercanas a la muerte. Túneles de luz, paz profunda,
voces dulces que llaman por su nombre. Lo que Chico vio en silencio, otros apenas ahora comienzan a comprender. Y quizás esa haya sido siempre su intención, no imponer verdades, sino sembrar semillas, para que, cuando estuviéramos listos, supiéramos reconocerlas. Según él, tras la muerte, cada ser es guiado hacia lugares que corresponden a su estado interior. No hay castigos ni recompensas automáticas, solo resonancia. Las almas que practicaron la bondad, la humildad y el amor al prójimo son atraídas naturalmente hacia espacios de luz, donde continúan su proceso evolutivo. Las que vivieron en egoísmo o negación de lo espiritual despiertan en regiones más densas, no como castigo, sino como reflejo de su propia frecuencia. El cielo y el infierno no son sitios físicos, son estados del alma, decía Chico, y completaba con firmeza. Pero ningún espíritu está destinado a la oscuridad eterna. Todos, sin excepción, serán alcanzados por la luz. Esa fe en la redención universal era para él una de las verdades más sagradas, y la defendía no con argumentos, sino con amor. Entre esos textos jamás compartidos en público, hay uno especialmente conmovedor. En él, Chico narra un encuentro espiritual con su madre, María João de Deus. La escena es tan vívida que resulta imposible no emocionarse. Dijo que, al verla, una ola de amor puro lo envolvió. Ella lo recibió con una mirada que brillaba más que cualquier sol, y le dijo: «La muerte no me arrebató de ti, hijo mío. Solo cambió nuestro lugar en el tiempo». Conversaron por lo que parecieron minutos, pero él sintió que habían compartido una eternidad. Según Chico, estos reencuentros entre almas afines son comunes, y por eso muchas personas sienten la presencia de sus seres amados incluso años después de su partida. Una presencia suave, pero constante, una fuerza que cuida en silencio, porque la separación solo ocurre en el plano físico. El amor, ese, no muere. En otro relato confidencial, Chico decía que hay colonias espirituales dedicadas exclusivamente a recibir niños desencarnados. Él mismo afirmó haber visitado una de ellas. Describió el lugar como un jardín vibrante, donde el tiempo no sigue las reglas terrestres. Espíritus con energía maternal cuidaban de los pequeños con dulzura, ofreciéndoles juguetes hechos de luz y enseñanzas en forma de melodías y cuentos. Allí, todo era acogida. Todo era ternura. Chico sostenía que los niños, por la pureza que aún conservan, logran adaptarse con mayor facilidad al plano espiritual cuando dejan esta vida. Sin embargo, esa transición no es completamente libre de dolor. Aunque sus almas son acogidas con dulzura, siguen anhelando la cercanía de sus padres y el calor de la rutina terrenal que conocían. En uno de sus escritos, dejó una frase que ha servido de consuelo para incontables familias rotas por la pérdida de un hijo. Ningún niño queda solo tras su partida. Esta afirmación, mantenida con especial cuidado, se ha transformado en una esperanza silenciosa para quienes han enfrentado el vacío que deja una despedida tan temprana. Además, Chico abordó en algunos de sus apuntes menos conocidos la presencia discreta de espíritus en nuestros hogares. Según él, no es raro compartir espacio con presencias del mundo invisible sin siquiera notarlo. No siempre se trata de seres queridos que han partido. En muchos casos, son almas que vagan en busca de comprensión, consuelo o claridad sobre su nueva condición. Lejos de infundir miedo, Chico animaba a recibir esas presencias con serenidad y empatía. Enseñaba que el hogar donde se ora con sinceridad se convierte en una especie de faro en medio de la niebla espiritual. La oración transforma la energía del lugar y ayuda a que los espíritus encuentren el camino hacia la luz, afirmaba. Desde esta visión, él sostenía que jamás estamos completamente solos. Vivimos rodeados de dimensiones que no percibimos con los sentidos físicos, pero que se entrelazan constantemente con nuestra realidad cotidiana. Tomar conciencia de ello, según Chico, transforma la manera en que nos relacionamos con la vida, con los demás y con nosotros mismos.
Uno de los aspectos más sorprendentes que compartió, aunque nunca lo presentó de forma pública, fue la descripción de lo que llamó la película espiritual. Para él, muchas veces el momento del fallecimiento está acompañado por una especie de repaso instantáneo de toda la existencia. No se trata de un juicio impuesto desde fuera, sino de una revisión profunda donde la propia conciencia reconoce cada acción, cada omisión, cada gesto que marcó el camino del alma. No hay condena, no hay acusación, solo claridad, decía. Ese instante, lejos de castigar, está diseñado para despertar al espíritu, y es justo allí donde muchas almas comprenden el verdadero peso de sus elecciones, y el poder oculto que había en cada palabra pronunciada o en cada silencio guardado. Chico creía firmemente que, si esta realidad fuera conocida por más personas, muchos vivirían con más intención, compasión y responsabilidad. Porque saber que todo queda registrado no como amenaza, sino como una oportunidad de aprendizaje, cambia nuestra manera de actuar en el mundo. En sus primeros escritos manuscritos, también reveló que algunas cartas psicografiadas no eran entregadas de inmediato. Él prefería aguardar lo que llamaba el momento correcto del alma. Esas cartas, a veces, permanecían años guardadas hasta que, desde el plano espiritual, recibía la orientación de que ya era hora de entregarlas. Una de esas experiencias marcó profundamente a un padre que recibió un mensaje del hijo que había perdido en un accidente. En la carta, el joven explicaba que su partida no fue un castigo, sino una vuelta anticipada a su hogar espiritual. Ese mensaje trajo tanta serenidad que el hombre transformó su dolor en propósito, dedicando su vida a consolar a otras familias en duelo. Para Chico, cada mensaje era una medicina espiritual, y su valor dependía no solo del contenido, sino de que fuera recibido por un corazón preparado. En otra anotación privada, relató que algunas almas escogen venir al mundo con condiciones físicas o mentales limitantes. Según él, estos espíritus suelen ser muy evolucionados y aceptan esos desafíos como herramientas de crecimiento o expiación. En una ocasión, narró el caso de un niño con parálisis cerebral que había solicitado esa experiencia antes de reencarnar, con el propósito de enseñar a su familia el amor incondicional y la paciencia genuina. Chico consideraba estos casos como ejemplos profundos de valentía espiritual. A veces hay más sabiduría en el silencio de quien sufre con paz que en muchos discursos adornados de conocimiento vacío, anotó en uno de sus cuadernos. Comprender esta perspectiva invita a una revisión total sobre el significado del dolor y del sufrimiento. Cada ser, cada circunstancia difícil, cada historia marcada por la adversidad, puede esconder un propósito mayor que escapa a la mirada limitada de nuestra humanidad. Entre sus visiones más delicadas, destacó una predicción que decidió no divulgar abiertamente. Afirmaba que en un futuro no tan lejano, ciencia y espiritualidad dejarían de caminar en direcciones opuestas. Visualizaba un tiempo en que los investigadores comenzarían a reconocer la existencia del alma y estudiarían el espíritu como parte integral de la conciencia humana. La ciencia del mañana tendrá al espíritu como su núcleo, escribió con convicción. Aseguraba haber presenciado, en estados de desdoblamiento, hospitales espirituales en plena actividad, científicos en contacto con médiums para comprender la mente más allá del cuerpo, e incluso el desarrollo de dispositivos capaces de detectar alteraciones energéticas relacionadas con presencias no físicas. Aunque muchos lo vean como ficción, para Chico era solo una cuestión de tiempo. El reinado exclusivo de la razón, decía, dará paso a una nueva etapa donde fe y conocimiento caminarán de la mano, sin excluirse, sino completándose en la búsqueda de una verdad más amplia y profunda. En una experiencia profundamente personal que jamás compartió en entrevistas ni conferencias, Chico relató haber sido testigo de un rescate espiritual particularmente conmovedor. Se trataba de un alma que había desencarnado en un estado de intensa agitación, cargando rebeldía, miedo y confusión. El entorno donde fue encontrado era denso, cargado de sombras emocionales. Sin embargo,
Lo que más impresionó a Chico fue la presencia de trabajadores espirituales que irradiaban una compasión tan potente, tan genuinamente luminosa, que incluso la oscuridad más persistente comenzaba a disiparse. Según relató, ese espíritu, que inicialmente mostraba resistencia y agresividad, rompió en llanto al escuchar una oración pronunciada con sinceridad por su madre, aún encarnada. Una plegaria hecha con lágrimas y fe, cuya energía fue tan profunda que logró atravesar la densidad del plano donde él se encontraba. Fue la vibración de aquella oración lo que abrió una grieta en su endurecido corazón, escribió Chico, una rendija por donde finalmente pudo entrar la luz. Esa vivencia revelaba una verdad poderosa. El vínculo del amor no se rompe con la muerte. La oración, cuando nace del alma, se convierte en un hilo invisible que conecta realidades distintas, tocando incluso a quienes están inmersos en el sufrimiento. En sus manuscritos, Chico también abordó el destino espiritual de los animales. Afirmaba que ellos, aunque distintos a los humanos, poseen un principio espiritual en proceso de evolución. Tras su muerte física, muchos de ellos son acogidos en espacios del mundo espiritual especialmente diseñados para su cuidado y bienestar. Describía, con ternura palpable, escenas donde perros, gatos y otros compañeros de cuatro patas corrían libres por prados luminosos, esperando el reencuentro con sus tutores. Chico sostenía que estos vínculos, aunque distintos a los afectos humanos, también eran sagrados y eternos. El cariño que se le da a un animal nunca se pierde. Ese amor regresa en forma de bendiciones, escribió. Para quienes han perdido a un compañero animal, esta visión representa un bálsamo para el alma, ofreciendo consuelo y esperanza. Chico siempre defendió que todo afecto auténtico, sea entre personas o entre seres vivos, tiene continuidad más allá de la existencia física. Porque el amor, en su esencia más pura, trasciende el tiempo, el cuerpo y el espacio. Es la única energía que no se disuelve, se transforma, pero jamás desaparece. Entre sus visiones más simbólicas, compartió la imagen de un puente de luz que conecta el mundo material con las esferas espirituales. Afirmaba que ese puente no aparece de manera automática en el momento de la muerte. Al contrario, es construido diariamente, ladrillo a ladrillo, con nuestras actitudes, pensamientos, intenciones y actos de bondad. Cada gesto de perdón, cada palabra que alivia, cada acto de compasión genuina, refuerza esa conexión. Muchos creen que al morir encontrarán ese puente ya formado, pero olvidan que él se edifica en vida, alertaba. Y añadía con firmeza, el cruce será tan liviano como lo haya sido el camino que tú mismo ayudaste a construir. Esa metáfora, aunque sencilla, encierra un llamado profundo a la responsabilidad espiritual. Nos empuja a reflexionar sobre el legado que estamos dejando y sobre lo que realmente tendrá valor cuando nuestro cuerpo se apague y el alma continúe su trayecto. En algunos fragmentos resguardados con extremo cuidado, Chico describía encuentros con espíritus de figuras históricas que, aún después de su muerte, seguían activos en labores de auxilio, enseñanza e inspiración. Hablaba de científicos, filósofos y líderes espirituales que operaban desde planos sutiles, influyendo en ideas, impulsando descubrimientos y guiando silenciosamente a encarnados a través de la intuición. Decía que muchas de las grandes ideas que parecen surgir de la nada son, en realidad, fruto de una colaboración silenciosa entre mundos. Él llamaba a esto convergencia vibratoria, es decir, cuando una persona se alinea con la bondad, el servicio y la apertura del corazón, su mente se convierte en terreno fértil para recibir inspiración de esferas superiores. Esta comprensión rompe completamente con el materialismo tradicional y plantea que la evolución de la humanidad no es un proceso solitario, es, más bien, una sinfonía entre planos, lo visible y lo invisible, lo físico y lo espiritual, trabajando juntos por un mismo propósito. Chico también se refería al papel de los médiums con enorme reverencia. Para él, la mediumnidad no era una habilidad extraordinaria, sino una misión delicada,
un compromiso profundo que exige ética, humildad y compasión. En sus notas privadas, advertía sobre el peligro de la vanidad espiritual, del deseo de reconocimiento y, sobre todo, de utilizar el dolor ajeno como plataforma de visibilidad. El médium es solo el mensajero, anotó con sencillez. La carta no le pertenece. Compartía que, muchas veces, se emocionaba intensamente al escribir mensajes provenientes de madres para sus hijos desencarnados, pero jamás permitía que esa emoción lo hiciera olvidar su lugar como canal. «Soy solamente un instrumento», decía, y completaba con una frase que resume toda su visión. «El dolor del otro es sagrado. Quien recibe mensajes debe calzarse las sandalias de la compasión antes de tomar el lápiz». Esta ética silenciosa era el fundamento de su práctica mediúmnica. Para él, el verdadero médium no es aquel que busca aplausos, sino quien sirve, alivia y luego se retira, dejando solo el mensaje y permitiendo que sea la luz la que hable por sí misma. En uno de sus textos más misteriosos, Chico compartió una verdad que pocos se atrevían a considerar. Algunos espíritus, al desprenderse del cuerpo físico, no se dan cuenta de inmediato de que han fallecido. En lugar de avanzar hacia otra realidad, siguen ejecutando sus rutinas terrenales, como si nada hubiera cambiado. Van al trabajo, intentan hablar con sus seres queridos, se mueven entre los vivos, sin comprender que ya no pertenecen a este plano. A este fenómeno lo denominó zona de niebla espiritual. Un estado mental confuso y nebuloso en el que el alma queda atrapada entre dos mundos. Estas situaciones, según él, son más comunes de lo que imaginamos, especialmente cuando se trata de muertes súbitas o de personas con un apego muy fuerte a lo material. Los espíritus avanzados, que se dedican a auxiliar en estos casos, actúan con una paciencia casi infinita. Se acercan con delicadeza, sin forzar, y van explicando lentamente, con amor, que la etapa terrenal ha concluido. Chico afirmaba que uno de los recursos más potentes para ayudar a esas almas es una frase sencilla, pero cargada de intención. «Ya estás en paz. Puedes seguir». Pronunciada con sinceridad desde el corazón, esta afirmación puede convertirse en un faro de claridad en medio de la confusión espiritual, una señal que guía hacia el entendimiento y el desapego necesario para continuar la evolución. Chico también dejó testimonios sobre las señales que los espíritus utilizan para comunicarse con los vivos. Decía que estas manifestaciones no ocurren al azar. Suelen presentarse como canciones que suenan justo en el momento adecuado, aromas conocidos que emergen sin explicación o sueños tan vívidos que parecen más reales que la vigilia. Insistía en que los espíritus jamás invaden nuestro espacio sin permiso. Solo se hacen presentes cuando existe apertura emocional del lado de los vivos. Una vez relató el caso de una mujer que había perdido a su hijo. El joven, antes de partir, le prometió que enviaría una señal. Meses después, ella encontró dentro de un libro una carta antigua escrita por él. En ella, el mensaje era claro: «Si un día me buscas, estaré esperándote». Para Chico, los hechos verdaderamente importantes jamás son coincidencias. Las almas que aman de verdad permanecen cerca, en silencio, aguardando la oportunidad perfecta para extender su ternura desde lo invisible. No se presentan con estridencia ni con fenómenos. Lo hacen con gestos suaves, como susurros de amor que atraviesan la dimensión del olvido. Uno de los fragmentos más reveladores entre sus escritos no publicados expone lo que él consideraba el verdadero drama espiritual. No la muerte, sino el arrepentimiento que llega demasiado tarde. Chico sostenía que muchas almas, al llegar al plano espiritual, se enfrentan a la conciencia de lo que no hicieron. No duele tanto lo vivido, como lo que quedó pendiente. Aquel podría haber amado más, debía haber perdonado, o no aproveché el tiempo, se convierten en lecciones intensas y liberadoras, porque en ese instante el alma entiende que aún puede comenzar de nuevo, que el crecimiento es eterno. De ahí su frase:
Mientras haya un pensamiento de amor, siempre habrá un camino de regreso. La muerte, decía, no es un cierre definitivo, es una apertura, un umbral que se cruza con la ligereza de quien vivió con intención, o con el peso de las cosas no resueltas. Pero al final, somos nosotros quienes decidimos cómo cruzarlo, con dolor o con paz. En su diario espiritual, Chico abordó también el papel profundo que cumple la vida terrenal. Consideraba a la tierra como una verdadera escuela del alma. No estamos aquí para acumular trofeos materiales ni aplausos externos. Estamos aquí para aprender a amar, incluso en medio de lo imperfecto. Según él, el sufrimiento, por más cruel que parezca, es un catalizador, una herramienta valiosa que despierta lo que dormía dentro de nosotros, y que muchas veces los momentos de mayor oscuridad anteceden a los despertares más luminosos. Veía la existencia como una clase magistral constante, y sostenía que cada persona que aparece en nuestra vida, incluso quienes nos hieren, representa un maestro disfrazado. Todo lo que hiere, enseña, anotó, y con la misma claridad añadió: la tierra no es una condena, es un privilegio. Esta comprensión tiene el poder de transformar completamente nuestra forma de mirar las dificultades cotidianas. Nos invita a descubrir el propósito detrás de cada desafío, por más incomprensible que parezca en el presente. Entre sus revelaciones más sensibles, hay una que describe la asistencia espiritual en el momento exacto del tránsito. Chico aseguraba que casi nadie muere verdaderamente solo. Incluso cuando los hospitales están en silencio, cuando no hay familiares cerca, siempre hay presencia. Presencias sutiles, amorosas, que acompañan los últimos instantes. Espíritus de amigos, guías o familiares ya desencarnados que se colocan al lado del alma en su último suspiro. Según Chico, muchas veces son ellos quienes dan el paso primero, aliviando el dolor, guiando el alma con palabras sin voz pero llenas de paz. Para él, esta asistencia silenciosa es una de las manifestaciones más puras del amor divino. Y saber que no partimos solos ya cambia por completo la forma en que enfrentamos la idea del final. Chico sostenía que incluso cuando una persona parece estar desconectada del mundo, inconsciente o sin respuesta, su alma sigue escuchando. Por eso insistía en la importancia de hablarle con ternura en esos momentos finales. Recomendaba que las familias se despidieran con palabras de perdón, gratitud y amor. Frases sencillas como «te amo» o «gracias por todo» pueden atravesar los velos del plano físico y alcanzar directamente el corazón del espíritu que parte. La muerte no es una separación definitiva. Es el reencuentro con aquellos que realmente nunca nos dejaron, escribió, y añadía: una despedida colmada de afecto no marca un final, sino una nueva etapa encendida de luz. En muchos de sus escritos, Chico explicaba que la mayoría de los espíritus no llega desprevenida al momento de partir. Afirmaba que años antes de su desencarnación, muchas almas comienzan a prepararse silenciosamente para la transición y para la nueva misión que les espera en el plano espiritual. Nada ocurre por accidente. La hora del adiós está determinada por una sabiduría superior que considera los aprendizajes adquiridos, las conexiones formadas y el propósito que aún queda por cumplir más allá de esta vida. En uno de sus relatos más impactantes, narró cómo fue testigo de reuniones espirituales donde almas, antes de encarnar nuevamente, se reunían en oración, meditación y planificación. Elegían con precisión el país donde nacerían, los vínculos que establecerían, los desafíos que enfrentarían, e incluso los amores que cruzarían su camino. Volver a la vida es un acto de profunda valentía espiritual, escribió Chico, y agregó: aceptamos perder la memoria de quienes fuimos, solo para tener la oportunidad de convertirnos en quienes realmente estamos llamados a ser. Comprender esta perspectiva modifica radicalmente la manera en que miramos nuestras dificultades. No hay dolor sin propósito, ni experiencia sin sentido. Cada obstáculo, por más injusto o incomprensible que parezca, es parte de una arquitectura mayor, diseñada desde lo alto, con amor y precisión.
Chico también advertía que algunos espíritus, después de su muerte física, permanecen apegados al mundo material. Contaba que algunos de ellos se resisten a partir, aferrados a sus posesiones, a las casas que construyeron o a los títulos que una vez ostentaron. Vagan por los espacios que habitaron, intentando ejercer influencia en lo que ya no les pertenece. A estos seres, Chico los miraba con compasión. Decía que no eran entidades malignas, sino almas desorientadas que necesitan ayuda, luz y oración. El apego excesivo es una prisión que nadie ve, pero que inmoviliza al alma, advertía. Por eso, aconsejaba que al hablar de alguien que ha partido, se evite el lamento desesperado, el enojo o el juicio. En su lugar, invitaba a cultivar recuerdos luminosos, oraciones sinceras y deseos de paz. Ningún espíritu evoluciona cuando es arrastrado por la tristeza desmedida de quienes se quedan, afirmaba. Liberar y ser liberado es una de las formas más grandes de amor que se pueden ofrecer. En sus anotaciones más trascendentes, Chico escribía que existe una fuerza invisible que sostiene todo, la misericordia divina. Incluso las almas que han caído profundamente en el error, que se han endurecido por el dolor o la inconsciencia, no son olvidadas por la luz superior. Equipos espirituales especializados las visitan constantemente, ofreciéndoles oportunidades reales de recomenzar. En uno de esos relatos, compartió cómo un espíritu, perdido en la oscuridad durante largo tiempo, comenzó a transformarse solo por recordar un instante de amor, el abrazo de su abuela en la niñez. Ese recuerdo, sencillo pero imborrable, fue la chispa que encendió su despertar. El amor verdadero nunca se extingue. Es la llave que abre todas las puertas del retorno, escribió con convicción. Esta visión profundamente humana y compasiva de la espiritualidad nos invita a abandonar el juicio y a abrazar la esperanza. Porque para Chico Xavier no existen condenas eternas ni almas desechadas. Solo existen seres que todavía no han recordado la luz que habita dentro de sí mismo. Entre sus reflexiones más emotivas, Chico compartía que, tras el tránsito al plano espiritual, el alma no pierde su esencia. Muy por el contrario, comienza a verse con una claridad mucho mayor. Descubre quién es con una profundidad que no había experimentado en vida. Muchos espíritus, según él, se sorprenden al constatar que conservan exactamente las mismas virtudes, fragilidades, deseos y miedos que tenían antes de partir. La muerte, explicaba, no transforma al espíritu en otro ser, solo revela lo que ya habitaba en su interior. La muerte no santifica, solo muestra con nitidez lo que siempre estuvo allí, escribió Chico. Desde esa óptica, el autoconocimiento se vuelve una herramienta espiritual indispensable. Cada gesto de mejora personal, cada esfuerzo por perdonar o actuar con conciencia, nos prepara para ese momento inevitable donde el alma se mira de frente, sin disfraces. Chico veía la vida como un ensayo constante para ese encuentro con nuestra verdad más profunda, y solía decir con tranquilidad: quien cultiva conciencia, recoge paz. En esa frase breve, pero potente, se contenía un mensaje revolucionario. La transformación espiritual comienza en lo cotidiano. En algunas de sus visiones más simbólicas, describía a los espíritus iluminados como seres cuya luz no provenía de la jerarquía ni de títulos celestiales, sino de la profundidad de su capacidad de amar. La luz espiritual, decía, no se impone desde fuera, brota desde el interior y se manifiesta a través de una presencia serena, que inspira y cura. Compartió una experiencia personal muy íntima en la que, atravesando un momento de profunda tristeza, fue envuelto por uno de estos seres luminosos. Sintió una energía cálida rodearlo por completo. Una luz que no interrogaba, no exigía, solo comprendía. Para él, ese era el verdadero propósito de la espiritualidad: ofrecer abrigo al alma y guiarla con ternura. La luz no obliga, solo invita, dejó registrado. Y es esa sutileza lo que hace tan poderosa la influencia de los seres elevados. No dictan caminos,
solo iluminan las sendas que el alma está lista para recorrer. Chico también insistía en el valor de los pequeños actos. En muchas de sus notas más discretas, defendía que una oración dicha desde el corazón, un gesto amable, una palabra de aliento, tienen repercusiones espirituales que superan cualquier comprensión racional. Cada acto de amor anónimo resuena en el universo espiritual como una nota vibrante de luz, escribió. En un mundo donde muchos buscan grandes misiones, Chico recordaba que el llamado más urgente puede estar en lo cotidiano. Cuidar con ternura a un hijo, escuchar con atención a un amigo, o simplemente ser amable con un desconocido. Para él, el cielo no se construye con gestas heroicas, sino con pequeñas semillas de amor, sembradas una y otra vez con sinceridad. Esta visión redignifica lo simple. Nos recuerda que incluso en los días grises, cuando sentimos que no hacemos suficiente, estamos contribuyendo con la luz solo por elegir amar. Uno de los testimonios más sensibles de Chico aborda la situación de los espíritus que partieron por decisión propia. Trataba este tema con un respeto absoluto, lleno de compasión y sin ningún juicio. Para él, esas almas no eran castigadas, sino acogidas con la misma ternura que cualquier otra. Explicaba que muchas de ellas llegan al plano espiritual confundidas, temerosas, pensando que serán rechazadas. Pero lo que encuentran, decía, es una red de espíritus amorosos que las reciben con paciencia y explicaciones claras. Lo que más duele no es un castigo, es darse cuenta de lo que aún podía haberse vivido, anotó. Chico veía a estas almas como caminantes que adelantaron su viaje, pero que en algún momento tendrán una nueva oportunidad, porque todo sufrimiento puede ser transformado si se abordan con amor, humildad y tiempo. Repetía con firmeza, la vida no se interrumpe, se reinventa, y el verdadero juicio no viene desde lo alto, sino desde dentro de cada uno. Es esa conciencia la que duele, y también la que sana. En sus últimos escritos sobre el tema, Chico profundizó en cómo es la existencia en el mundo espiritual. Decía que, en muchos sentidos, se vive con mayor intensidad que aquí. Las emociones son más claras, los pensamientos tienen un poder creador más directo, y las conexiones entre almas suceden sin necesidad de palabras. Allí basta con sentir. Las almas se comunican a través de la vibración que emiten. Cuanto más auténtico y puro es un sentimiento, más profunda y clara será la comunicación. En una de sus experiencias, relató haber sentido el pensamiento de Emanuel como una ola de paz envolvente que lo llenaba completamente. No hubo necesidad de hablar. Todo fue comprendido. Este tipo de vivencia nos invita a valorar lo que pensamos, lo que sentimos, porque esos pensamientos son como cimientos invisibles del mundo espiritual que un día habitaremos. Y al cultivarlos con amor y conciencia aquí, ya vamos preparando nuestra llegada allá. En sus escritos más íntimos, Chico revelaba que muchos encuentros significativos que vivimos aquí en la Tierra no son fruto del azar. Afirmaba que, en el plano espiritual, existen acuerdos y programaciones previas entre almas afines que, tras haberse separado hace siglos, vuelven a reencontrarse con una misión común que cumplir. Explicaba que relaciones intensas, vínculos que se sienten inmediatos o inexplicables, pueden ser huellas de esos lazos antiguos. El corazón siempre reconoce antes que la razón, escribió con certeza. Relataba que muchas veces, parejas, hermanos, o incluso personas que se cruzan en momentos clave de nuestra existencia, fueron antes compañeros de camino, almas con las que compartimos aprendizajes, desafíos e incluso promesas inconclusas. Estas conexiones se tejen en el plano superior, sustentadas por afinidades espirituales, metas compartidas y un amor que trasciende encarnaciones. Comprender esto cambia completamente nuestra manera de mirar las relaciones humanas. Cada persona que aparece puede estar trayendo consigo un capítulo no cerrado. Y cada reencuentro puede ser una nueva oportunidad para cerrar ciclos, sanar heridas y crecer juntos. Chico también reflexionaba profundamente sobre los llamados espíritus misioneros, almas que, por amor,
aceptan encarnar con tareas específicas para ayudar al avance colectivo de la conciencia humana. Según él, estos espíritus no suelen tener existencias fáciles. Desde temprana edad enfrentan pruebas complejas, incomprensiones, rechazos e incluso sufrimientos que parecerían injustos a simple vista. Pero llevan dentro de sí una fortaleza silenciosa, una llama que no se apaga. Son como estrellas cubiertas por densas nubes, pero cuya luz interior jamás deja de brillar. Escribió con ternura. Chico creía que todos tenemos una misión, pero algunos, con enorme valentía, aceptan retos más pesados por amor a los demás. No buscan reconocimiento ni hacen alarde de su entrega. Simplemente actúan. Y muchas veces, sin siquiera notarlo, su sola presencia transforma. Sus palabras sencillas, sus gestos cotidianos, su silencio. Curan más que 1000 discursos. En sus reflexiones finales, Chico dejó claro que el plano espiritual no es un destino de reposo eterno, sino un espacio vibrante y activo. Allí no hay inercia. Hay escuelas donde se aprende, centros donde se sana, grupos donde se estudia, tareas dedicadas a ayudar a quienes aún están encarnados, y planes meticulosos para futuras reencarnaciones. Para él, la muerte era simplemente un cambio de ambiente, no un final. La muerte es solo cambiar de oficina, solía decir con una sonrisa, porque el espíritu no se detiene. Evoluciona, sirve, crece. Y lo más bello, Chico afirmaba que muchos espíritus regresan voluntariamente a la Tierra, no porque estén obligados, sino porque quieren cerrar ciclos, reparar errores, reencontrar amores, o vivir nuevas experiencias con más conciencia. Este entendimiento desmonta la visión de la reencarnación como castigo. En su lugar, se presenta como una oportunidad sagrada, como una nueva página que Dios concede a cada alma cuando está lista para amar con mayor profundidad. En sus conversaciones más personales, Chico compartía una observación muy humana. El miedo a la muerte, en realidad, es miedo a no haber vivido plenamente. Decía que quien ama con todo el corazón, quien se entrega al perdón y practica la bondad en lo cotidiano, no teme al final, porque presiente que la vida no se termina, se transforma. Quien vive con serenidad, se despide con serenidad, anotó con convicción. Para él, prepararse para la partida no significaba retirarse del mundo, sino todo lo contrario, sumergirse en la vida con autenticidad, dejar menos cuentas pendientes, menos resentimientos, menos palabras no dichas, y en su lugar, multiplicar los abrazos, los agradecimientos, los gestos sinceros. Chico creía que la muerte no nos convierte en otros, solo revela lo que ya somos por dentro. Por eso nos invitaba, con profunda humildad, a vivir con amor, con atención plena, y con la certeza de que cada acto hecho con pureza se convertirá en luz, y nos estará esperando allá, al otro lado del tiempo. Para Chico, la espiritualidad no debía ser impuesta como un dogma rígido, sino descubierta como una vivencia íntima, personal, intransferible. Él creía que cada ser humano, en algún momento de su vida, experimentaría una señal, un sueño revelador, un reencuentro que traspasa el tiempo, una paz repentina en medio del dolor, que le confirmaría que existe algo más allá de lo que los ojos pueden ver. Y cuando eso ocurre, sostenía, ya no es necesario convencer a nadie, porque el alma reconoce. La fe verdadera no se impone ni se alza con voz fuerte, ella susurra, escribió, y es precisamente ese susurro silencioso el que guía a quienes se abren al misterio con humildad y entrega. Chico enseñaba que el milagro más grande no es ver lo invisible ni anticiparse al futuro. Es mantener encendida la llama del amor en medio de un mundo endurecido. Porque ese amor es el puente entre lo que fuimos, lo que somos y lo que aún seremos. Es la preparación para partir, pero también la fuerza para permanecer. En sus últimos apuntes espirituales dejó una enseñanza poderosa. El verdadero secreto sobre lo que nos espera después de la muerte no está en mapas celestiales, sino en la forma en que cultivamos la vida interior.
Decía que el mundo espiritual no es una lejanía abstracta. Comienza en nosotros. Cada pensamiento elevado, cada decisión tomada desde la compasión, cada acto de perdón sincero, construye un puente sutil entre esta vida y la otra. Quien siembra cielo en su corazón, no teme cruzar el umbral, dejó registrado. Esa sencillez que marcaba su manera de enseñar es lo que hacía su mensaje tan transformador. La espiritualidad, en su visión, no requería gestas épicas, solo autenticidad, un compromiso cotidiano con la verdad, con el bien, con el amor. Y al vivir así, sin notarlo, vamos dejando nuestra alma lista para el reencuentro con la eternidad. Chico también insistía en que el conocimiento sobre la vida después de la muerte no debía generar angustia, sino serenidad. Su propósito no era alimentar la curiosidad, sino renovar la esperanza. Porque, según él, saber que la existencia continúa debería inspirarnos a vivir con más propósito, más dulzura y más valor para amar. Recordaba que, al final del camino, no llevaremos medallas, propiedades ni aplausos. Solo nos acompañará lo que realmente somos. Y lo que somos se moldea, en gran medida, por cómo tratamos a quienes nos rodean y por cómo enfrentamos nuestras pruebas con dignidad. Esta conciencia transforma, despierta, reorganiza nuestra forma de estar en el mundo. Y quizás esa era justamente la intención de Chico al guardar tantas de sus revelaciones para el momento adecuado. Permitir que llegaran a quienes estuvieran listos para recibirlas, no solo con la mente, sino con el corazón. Si algo dentro de ti vibró al escuchar este mensaje, no lo ignores. No se trata de fe ciega ni de creer por creer. Se trata de escuchar. Escuchar con el alma esa verdad silenciosa que Chico intentó compartir, con humildad, durante toda su existencia. Porque hay verdades que no necesitan demostración. Solo sentirlas basta. Y hay mensajes que no pretenden convencer, solo despertar. Tal vez no estés aquí por casualidad. Tal vez este video sea la respuesta que tu espíritu había estado buscando sin saberlo. No para temerle a la muerte, sino para reconciliarte con la vida, para vivirla con más coraje, más presencia y más plenitud. Porque todo está conectado por una red invisible e infinita. Y en ese tejido, nada se pierde. El amor que das, permanece. La bondad que siembras, regresa. Y la luz que enciendes en otro, termina iluminando tu propio sendero. Chico Xavier no se atrevió a publicar estas palabras mientras vivía. Tal vez porque sabía que solo hoy estaríamos preparados para recibirlas. En un tiempo donde el dolor exige sentido y el vacío clama por respuestas, estas líneas llegan como herencia espiritual, como un mensaje que resistió décadas de silencio para tocar, finalmente, tu conciencia. Y ahora que lo sabes, ¿qué harás con esto? ¿Lo guardarás como un secreto preciado? ¿O permitirás que este mensaje siga su camino, tocando otras almas? Quizás alguien cercano a ti, sin saberlo, esté esperando estas palabras. Tal vez no sepa que busca esto, pero lo reconocerá. Y al compartirlo, tú también te conviertes en instrumento de luz, como lo fue Chico, porque las palabras, al final, no pertenecen a quien las escribe, sino a quien las vive. Si este mensaje tocó algo en ti, compártelo con quien lo necesite. Deja tu comentario si lo sientes. A veces, tu testimonio puede ser el despertar que otra alma está esperando. Y si deseas seguir esta búsqueda, suscríbete al canal. Aquí no ofrecemos respuestas cerradas, pero sí preguntas que vale la pena hacerse. Preguntas que nos acercan al misterio, al amor y a la luz. Que la fe serena de Chico Xavier siga inspirando nuestros pasos. Y que cada uno de nosotros, a su modo, se transforme en un punto de paz en este mundo necesitado de sentido. Porque la vida no se extingue, solo cambia de forma. Y el amor es lo único que permanece, para siempre.